Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será condenado, por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Antes de empezar la predicación de este día tan bonito y tan solemne que es el Día de la Santísima Trinidad, quería informar con todo cariño, con toda humildad, por supuesto, con todo cariño, con todo aprecio, a todas las personas que viven muchas veces la dificultad, la tremenda tragedia de la muerte de un ser querido, a consecuencia de la pandemia, ya desde mucho tiempo antes, pero a consecuencia de la pandemia, muchas de las personas que fallecían eran incineradas, y entonces los familiares con todo cariño recibían sus cenizas, ¿no? Y muchos de ellos no las ponían en los cementerios, sino que los guardan en sus casas. Sepan ustedes que nosotros tenemos una fe. Las cosas más bonitas y más sagradas tratamos de siempre cultivarlas y custodiarlas en nuestro corazón. Lo más preciado para un católico es la Eucaristía, pero no nos llevamos la Eucaristía a nuestra casa, ni la dejamos dentro de nuestros cuartos. A cada cosa le corresponde un lugar, y a los restos de nuestros familiares les corresponde el cementerio. A veces es difícil decirlo esto, pero es parte de nuestro duelo, ¿no? Este duelo que es dejar ir también. Sabemos que las almas de los justos se encuentran en la vida eterna, y nosotros rezamos también por nuestros difuntitos y les pedimos al Señor que el Señor les conceda la vida eterna. Y además sabemos que las cenizas, los huesos que quedan en el sepulcro, no van a quedar para siempre allí. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, y en la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de la carne. Nosotros rezamos el credo todos los domingos, todos los días y rezamos el rosario, todos los domingos rezamos el credo en la misa, y decimos dentro de las cosas que creemos, creo en la resurrección de la carne. Por tanto, creemos que tanto nuestros familiares como nosotros, si nosotros fallecemos antes de que Cristo venga en su segunda venida, vamos a resucitar en cuerpo y alma, como Cristo resucitó en cuerpo y alma. Entonces tenemos esa esperanza. Entonces, con toda delicadeza, como les digo, todas aquellas personas que tengan, ¿no?, que no hayan llevado aún a los cementerios, a los restos de sus familiares, deben de hacerlo. No es el lugar la casa. La casa no es el lugar para las cenizas de nuestros familiares. Es el cementerio. Tenemos un cuidado muy grande nosotros los cristianos de, tener mucho aprecio y respeto por las cosas y lugares sagrados. Hoy día es como que se va perdiendo, se va diluyendo este asunto, pero nosotros los cristianos debemos de guardar justamente ese valor que tienen las cosas sagradas. El cementerio es un camposanto, en principio está bendecido para que allí se tengan, se custodien los restos tan preciados, tan importantes para nosotros como los de nuestros seres queridos. Entonces, sepan esto como solamente un detalle. Hay documentos de la Iglesia, no es el parecer de un cura, hay documentos de la Iglesia que nos enseñan a los cristianos qué debemos de hacer. Por eso es que también hay mucha gente que ora, por supuesto, con buena voluntad, pero con poco conocimiento, echan las cenizas al río, o al mar, o al campo. Pues los cristianos no hacemos eso. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. O sea, las cenizas no se van a diluir. O sea, nosotros sabemos que Cristo va a resucitar el cuerpo, porque así como Él resucitó, dice San Pablo, Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina nuestra vida. Y si Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Entonces creemos, tenemos esa fe clara, determinada. Por eso es que nuestra vida no termina aquí, creemos eso. Y creemos entonces que además de concedernos el cielo, si Dios lo permite, si Dios lo quiere así, también vamos a obtener la vida eterna con cuerpo y alma. En esa esperanza vivimos los cristianos. Muy bien, y justamente de eso quiero hablar yo también en esta homilía de la Santísima Trinidad. Hay un texto, la Biblia es hermosa, pero hay textos que son claves. En el libro del Éxodo, en capítulo 3, versículo 14,
se da el nombre de Dios. Les cuento un poco el momento, ¿no? Había ya Moisés, ¿no? Ya en las determinadas circunstancias aún no había sacado al pueblo al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés se encontraba pastando, ¿no?, las ovejas de su suegro Yetró, mucho antes entonces de que se contactara con el faraón. Fue el momento en el que Dios entró en contacto con Moisés. Ese es el momento. Moisés estaba pastando unas ovejitas entonces de su suegro, y de repente algo le llamó la atención. Había una zarza ardiendo, es decir, un matorral que estaba ardiendo en medio del desierto, y nadie estaba presente por allí. No había manera de haber sido prendido este fuego, pero lo raro y lo más extraño es que no se consumía. Ustedes saben que los matorrales, no se prende unas ramitas, se prenden y rápidamente se apagan porque no son leñas grandes y no son muy delgaditas, pero no se apagaba y se mantenía prendido, ¿no? Entonces Moisés se acercó porque llamó mucho la atención, para ver ese espectáculo, y en determinado momento Dios le dice: quítate las sandalias, que estás caminando por terreno sagrado. Y en ese momento, entonces, Dios le cuenta a Moisés que ha visto a su pueblo, que más o menos, habían pasado cientos de años esclavos del faraón, y entonces Dios dice: me he compadecido del pueblo, ¿no? He visto el dolor del pueblo y me he compadecido. Quiero que tú vayas a rescatar a este pueblo, quiero que lo saques, ¿no? Que lo saques de Egipto, de la esclavitud. Y entonces te vas a presentar al faraón y le vas a decir que vas a sacar al pueblo para que haga un sacrificio en el desierto. Y Moisés, lleno de temor, no solamente porque estaba hablando con Dios mismo, sino por el mandato que Dios le da, le dice: Señor, pero cuando yo vaya al faraón, ¿de parte de quién voy a ir? ¿Quién me está mandando? O sea, ¿quién eres tú? Y entonces en ese momento Dios le dio, que es justamente el texto de Éxodo 3:14, ¿no? Dios le dio su nombre. Mi nombre es Yahvé, yo soy el que soy, porque la traducción es eso: yo soy el que soy. Ahora bien, este nombre quedó cerrado. Acuérdense que después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto e iban por el desierto, en el monte de Sinaí, Moisés subió al monte y Dios le entregó las tablas de la ley. Y el segundo mandamiento de estas tablas decía: no tomarás el santo nombre de Dios en vano. O sea, no tomarás el santo nombre. El santo nombre de Dios no se toca. Es demasiado sagrado para hablarlo, para decirlo de cualquier manera. Entonces los judíos tomaron tan a rajatabla eso que nadie mencionaba el nombre Yahvé. Nadie. Y es más, para que nadie lo mencionase, porque era tremendo pecado, estaban en la ley: no tomarás el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, el nombre sagrado, no lo puedes profanar de cualquier manera. Entonces, hasta en los escritos bíblicos tenían mucho cuidado de mencionar el nombre de Yahvé. Ahora, aquí hay un elemento más. Resulta que el que quiera puede buscar y darse cuenta que esto es así. La lengua hebrea escrita es una lengua muy extraña. Para nosotros es muy difícil, porque es una lengua que no tiene vocales. En su escritura no le ponen vocales, solamente tiene consonantes, no vocales. Pero como los judíos sabían de memoria, porque claro, es muy distinto nuestro tiempo al tiempo antiguo, Nosotros gozamos, desde que Gutenberg inventó la imprenta, gozamos de un montón de recursos bibliotecarios y de bibliografía, y guardamos. Entonces la memoria del hombre no trabaja tanto, pero antiguamente no había ese recurso. Entonces la gente se acordaba muchísimo y se acordaba de textos enteros y libros enteros. Se los acordaba, hacían reglas mnemotécnicas para acordarse de las frases, y las decían de manera explícita, o sea, las decían de memoria, y tenían la capacidad de acordarse de largos trozos de textos, ¿no? Pues bien, los judíos, cuando empezaron a escribir la Sagrada Escritura, Moisés se entiende que es el que en la tradición escribe el Pentateuco, cuando mencionaba, claro, escribía, ¿cierto?, y ponía las letras, las consonantes de la palabra Yahvé. Pero cuando los judíos iban leyendo los textos bíblicos y llegaban a esas letras,
sabían que no podían pronunciar su nombre. Después, posteriormente, aparecieron unos rabinos llamados los masoretas, que eran aquellos que, para que se acordasen bien de los textos bíblicos, al costadito, porque estaba el texto escrito, pero al costadito del texto, al margen del texto, escribían puntitos, comitas, cositas así, ¿no? Para darse cuenta qué cosa era A, qué cosa era O, qué cosa era U, qué cosa era I, qué cosa era I, cosas así. Posteriormente, otros más avesados, porque nadie podía tocar la palabra de Dios, por eso que lo hacían al margen. Pero otros un poco más avesados, esos puntitos le ponían a las palabras, ¿no? Y de hecho así ha quedado el hebreo. Si ustedes ven hebreo hoy día, van a ver que el hebreo son unas cosas así, unos palitos, ¿cierto? Y tienen además puntitos, puntitos arriba, puntitos abajo, 2 puntitos, 3 puntitos y cosas así. Eso manifiesta cuando es A, cuando es E, cuando es I. Bueno, entonces los masoretas, cuando empezaron a escribir el nombre de Dios, que era un nombre que no se podía mencionar, en vez de poner las letras propias de Yahvé, Yahweh, que son 2 letras, ponían el nombre de Elohim, o sea, las vocales de Elohim. En las letras de Yahweh ponían las vocales de Elohim, que Elohim significa el Señor. Entonces, ellos sabían que aunque estaban las letras, como no podían tocar los textos bíblicos, no podían tocar, no podían cambiar ninguna palabra, ni letra, ni nada, ¿no? Entonces, en la palabra, con las letras Yahvé, le ponían las vocales de Elohim, Eloham, una cosa así. Y por eso es que entonces, con los textos masoréticos, cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, llega a los textos donde está el nombre de Dios, o sea, el nombre de Yahvé, pero aparece, ¿no?, el nombre, Jehová. Por eso es que los protestantes, al tocar los textos, pero no saber la tradición, cuando tradujeron el nombre de Dios, no lo tradujeron por Yahvé, sino por Jehová o Jehová. Por eso es que ellos dicen que el nombre de Dios es Jehová y nosotros decimos que el nombre de Dios es Yahvé. Entonces estaba eso, pero solamente una vez al año se podía mencionar el nombre de Dios, en una de las fiestas judías. Una sola vez al año. Y lo profería solamente el sumo sacerdote. Por eso es que por tradición sabemos que el nombre no es Jehová, sino Yahvé. Aunque las palabritas sean, las vocalitas sean las de Elohim o Eloham, ¿no? Bueno, son cosas técnicas, pero son importantes que las sepan. Pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué hablarles yo de esto? Porque era demasiado sagrado, eso para que entiendan, era demasiado sagrado el nombre de Dios como para mencionarlo. Los judíos no podían mencionar el nombre de Dios. Lo llamaban el Señor, Señor de los ejércitos, el Hadai. Lo llamaban, o sea, de varias maneras, pero no lo llamaban con el nombre propio porque era prohibido, porque era demasiado sagrado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando llega el esplendor de la revelación, que es la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, no solamente nos ha mencionado el nombre de Dios, que en la traducción latina sería yo soy el que soy, o yo soy el que es, más el que soy, el que es, el que está siendo. Yo soy el ser. Santo Tomás tiene preciosas páginas acerca del nombre de Dios. En la Suma Teológica tiene una parte tan bonita, una cuestión tan bonita en el Tratado de Dios 1, en donde se pregunta si el nombre que le corresponde mejor a Dios es el que es. Y a partir de la metafísica del ser va a explicar cómo ese es el nombre de Dios. No hay otro nombre que le correspondería a Dios. Y le dice en latín, ¿no?, el ipsum esse subsistens, el solo ser que subsiste o el solo ser subsistente, ese es Dios. Todos los demás seres subsisten por Él y subsisten de Él. Bueno, pero este nombre que es tan importante entonces, el nombre de Yahvé, que es tan importante en la tradición judía, resulta que nuestro Señor Jesucristo lo ha interiorizado más. Y no solamente nos ha dado un nombre, sino nos ha regalado un secreto. Porque este Dios, este único Dios, este Dios que lo puede todo, este Dios que lo sabe todo, este Dios
que es infinito, eterno, vasto, inconmensurable, este Dios que todo lo domina, que todo lo hace, este Dios eterno, bueno, este Dios que ya es tan difícil de concebir, de repente ya no solamente debemos de entenderlo como el solo Dios subsistente, sino como el Dios que es tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces es que ya es sorprendente para nosotros el que Dios sea Yahvé, el que es, el que está siendo y el que todo lo hace, pues ahora Dios se ha mostrado, se ha dejado ver, se ha revelado al hombre en una intimidad que el hombre jamás, de ninguna manera, podría haber llegado a alcanzar. Porque el hombre puede llegar, digamos, a atisbar, como aquel que mire el horizonte un poquitito, no va llegando a una colina y encima de la colina va viendo un poquito el horizonte. Así llega el hombre a ver a Dios o a contemplar a Dios. Pero Dios resulta que ahora le ha revelado una cosa que el hombre jamás se podía imaginar. Porque si nosotros fuéramos bien antropocéntricos, ¿no?, y antropomorfos, es decir, todo verlo a la realidad humana, si lo que decían estos comunistas, que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza, si eso fuera cierto, jamás nos romperíamos la cabeza pensando que Dios es uno y trino. Porque resulta que sobre que hemos llegado a la cumbre con mucho esfuerzo, con muchos errores y con mucho tiempo, hemos llegado al esfuerzo de decir Dios es uno, Dios es, Dios existe. Y resulta que ahora Dios nos dice, sí, pero soy uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y ahora quién lo entiende? ¿Cómo podemos llegar a entenderlo? Es una cosa realmente compleja, difícil. Y si el santo nombre de Dios, que era prohibido decir por los judíos, ya nos estremece, imagínense cómo nos tiene que estremecer el decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no nos estremece. ¿Y por qué no nos estremece? Porque desde muy pequeños, desde muy niños, nos han enseñado a rezar nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. ¿Y qué nos han enseñado a decir cuando rezamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ha hecho tan común el nombre, tan cercano, porque realmente este Dios es un Dios íntimo y cercano, pero no quiere decir que no sea sagrado. De los judíos podemos aprender que el santo nombre de Dios no se usa para cualquier cosa. De ellos podemos aprender que su nombre es sagrado. Y de Jesús debemos de aprender de que su nombre es sagrado, divinamente sagrado, pero es un nombre que ha querido dejarse a conocer. Es un nombre que ha querido dejarse ver y contemplar por los hombres para que podamos captar todo el amor y toda la gracia que Dios nos envía. El regalo, ese amor tan especial que nos tiene, porque eso es Dios. Cuando a Jesús lo iban a conocer, Andrés y Juan, los dos primeros apóstoles que nos narra el Evangelio de San Juan, fueron a conocerlo a Jesús, les dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Porque claro, conocer a una persona en protocolo, la saludas, mi nombre es tanto, su nombre es tanto, tengo tal profesión, he estudiado tales cosas, hasta ahí todo bien. Pero cuando vas a su casa, entras en la intimidad de su vida. Una persona recibe dentro de casa a una persona de confianza, no a un desconocido. Cuando te tocan la puerta, tú abres la puerta y atiendes desde la puerta. Pero si el que viene es un amigo tuyo, si el que viene es un familiar tuyo, no lo dejas en la puerta, lo haces entrar, porque estás acostumbrado a tener esa confianza y esa intimidad. Pues bien, cuando le dijeron a Jesucristo, Maestro, ¿dónde vives? Jesucristo, ¿qué les dijo? Vengan y vean. Vengan y vean. Y eso es lo que Cristo ha hecho con la Trinidad. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quién es ese Señor que su mismo nombre es tan sagrado que no se puede decir? Pues entonces Cristo te dice, ven y ve. Conoce. Entra al misterio de Dios, al misterio íntimo de Dios. Y entonces allí conoce la presencia magnífica, maravillosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del que es 3 veces santo y es un único Señor, un único Dios, de aquel que es eterno
siendo Padre eterno, siendo Hijo eterno y siendo Espíritu Santo eterno. De aquel que siendo Padre no es Hijo, y siendo Hijo no es Padre, y siendo Espíritu Santo no es Padre ni Hijo. Son tres distintos, pero uno solo, una sola naturaleza, un solo Dios, una sola divinidad, y sin embargo, tres personas distintas. ¿Te admiras de la zarza ardiendo? ¿Te admiras de que Dios haya dicho a Moisés, es un terreno sagrado, quítate las sandalias? Pues admírate del nombre sagrado de Dios, que ya no solamente es Yahvé, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombre que te ha convertido ya no a ti en alguien que camina en un terreno sagrado, sino que a ti te ha convertido en sagrado, porque por ese nombre has sido bautizado. Cuando te bautizaron de pequeño, de pequeña te dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces eso tiene que darnos a nosotros la conciencia de que ya no es un terreno sagrado solamente el que puede pisar el hombre para acercarse a Dios, sino que tu intimidad y tu alma ya es sagrada y le pertenece a Dios. Somos de Él, por eso somos su pueblo y a Él le pertenecemos. Somos ovejas de su grey. Pues bien, esto nos tiene que llevar a nosotros a esa contemplación maravillosa de Dios creador, de Dios redentor, de Dios santificador, de Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos sido santificados para la alabanza, para la acción de gracias, para la adoración de estas tres divinas personas que no son tres, sino un solo Dios. Tres personas distintas, tres subsistentes distintos, dirá Santo Tomás, supósitos distintos, una sola naturaleza. Distintos porque en ellos se diferencia la paternidad de la filiación y la filiación y la paternidad de la expiración, pero una sola naturaleza porque los tres tienen la misma dignidad, porque los tres tienen la misma naturaleza divina. Un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. ¿Difícil de entender? Sí. Es que hemos entrado en el terreno sagrado que el hombre puede atisbar, puede alcanzar, no por mérito propio, no por sabiduría particular, no por habilidades personales, sino solamente por la misericordia de Dios, que tan bueno es, que hace grandes cosas por nosotros, y entre ellas, la más hermosa, dejarse conocer, porque no hay cosa más hermosa y más grande que Dios se deje conocer por sus criaturas. De hecho, los que más sabían, más lo entendían. Nosotros a veces no sabemos. Si Dios nos dijera, te quiero dar un regalo, pues uno le diría, ay Señor, yo quiero plata. Ay Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero realizar mis sueños. Pues los santos no pensaban así. Como tenían el corazón muy cercano a Dios, los santos deseaban otras cosas. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, después de haber escrito tantas cosas, un tratado de Trinidad tan hermoso, un tratado de los ángeles que llevó después a que los demás lo llamaran el doctor angélico, pues tantas cosas tan hermosas de Dios había escrito Santo Tomás. Al final de su vida Cristo se le aparece y le dice, bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí está entonces, como la lámpara maravillosa, ¿no? Te doy tres deseos, ¿qué quieres? ¿Qué le pidió Santo Tomás? Que te vea, Señor. Lo único que quiero es verte. Ese es el mejor deseo que podemos pedir, contemplar a Dios, ver el rostro de Dios. Por eso es que hay un salmo que dice, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Cómo es ese rostro de Dios? Ese rostro que Cristo, por supuesto, nos ha revelado del Padre. Ese rostro es un rostro trinitario, un Padre para nosotros, un Hijo Redentor, un Espíritu Santo que nos santifica y que nos ama y que nos quiere llevar al cielo. Que la Virgen Santísima, que fue, pienso yo, la que mejor conoció, la que tuvo trato más estrecho con la Trinidad, porque nadie en la Sagrada Escritura fue llamado como el Padre la llamó, llena de gracia, porque nadie fue elegido como el Padre le eligió para ser la madre de su Hijo, y porque a nadie el Espíritu Santo la llenó tanto como a la Virgen al darle la divina concepción de su Hijo unigénito, del Hijo unigénito del Padre. Entonces, quien tuvo más contacto con la Trinidad fue la Virgen, pues que ella nos ayude a entender a la Santísima Trinidad, a descubrir eso sagrado, ¿no? A descubrir lo sagrado como Moisés descubrió lo sagrado y se quitó las sandalias, que nosotros descubramos lo sagrado de nuestra alma, porque allí está Dios, que descubramos lo sagrado de los ritos, porque en la Eucaristía está Jesucristo, Dios y Redentor nuestro, la Santísima Trinidad,
Porque como dice Santo Tomás, porque donde está el cuerpo está la sangre por concomitancia, y donde está la sangre está el alma, y está la divinidad, y si está la divinidad está la Trinidad. Ahí en la Eucaristía, ahí presente, que descubramos lo sagrado y que descubriéndolo adoremos al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.